Seguimos nosotros haciendo los estudios sobre las parábolas de Jesús y hoy una que am, se parece mucho, por lo menos en título, a la que vimos la semana anterior, que era sobre la higuera estéril. Hoy la parábola es sobre la higuera, ¿no? Y vamos a leer en Mateo capítulo 24, versos 32 al 35. Mateo 24, 32 al 35, y le he puesto por nombre a este mensaje cuando el árbol habla. Y dice así, yo estoy en la nueva traducción viviente. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Como les había mencionado, en esta mañana le he puesto por nombre a esta prédica cuando el árbol habla. Y en esta ocasión Jesús acaba de hablar sobre señales del juicio, tribulación y sobre el engaño. Sus palabras generan temor, pero también provocan expectativa. En medio de esta enseñanza escatológica que se refiere al fin del mundo, la palabra escatología introduce una imagen sencilla, una higuera que comienza a brotar. El lenguaje del fin, muchas veces incomprendido o usado con temor, es en boca de Jesús una señal de gracia, un llamado de discernir, a prepararse, a confiar. Esta parábola no es para asustar, sino para recordarnos que Dios no nos deja a oscuras y que incluso en tiempos inciertos el reino se acerca con poder, promesa y misericordia. Es interesante ver cómo de alguna manera nosotros, eh, con el paso del tiempo, hemos escuchado muchos mensajes que están relacionados al fin del mundo. Y lo que más se asocia a esto es ese temor, ¿no? De estoy en pecado y se acerca el fin del mundo y cuál va a ser mi destino y probablemente por mi condición, mi resultado o el resultado será vivir lejos de la presencia de Dios, en algunos casos incluso vivir o ser enviado al infierno. Pero de alguna manera esta, esta parábola que Jesús nos presenta muy chiquitita, esta comparación, esta reflexión que Él nos invita a realizar con respecto a la higuera, no solamente tiene la finalidad de poder decirnos eh, o hablarnos sobre los últimos tiempos, sino también de poder de alguna forma motivarnos a mantener la esperanza viva. Y quiero presentarles a ustedes tres puntos importantes. El primero de ellos dice, las enseñanzas son parte de la gracia. Y eso lo vemos en el verso 32. En este verso inicia con, ahora aprendan una lección de la higuera. Es lo que nos motiva Jesús a realizar con respecto a esta planta que ellos observaron mientras estaban con sus discípulos caminando, ¿no? El hecho de poder decir Jesús a sus discípulos, aprendan de esta higuera. Y creo que es algo que debemos nosotros también comenzar a hacer en el día a día, comenzar a observar las cosas que suceden a nuestro alrededor, eventos muy sencillos y aprender de estos eventos para poder reflexionar sobre lo que nosotros necesitamos como personas. Jesús toma algo cotidiano, una higuera brotando en primavera, y lo transforma en una enseñanza del reino. Así como los brotes anuncian que el verano viene, también ciertos acontecimientos anuncian la cercanía del cumplimiento profético. Pero lo más importante no es identificar los eventos con precisión,
sino entender que Dios nos avisa no para alarmarnos, sino para prepararnos. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, en un evento de evangelización para jóvenes, un conocido, si es que cabe el término, am, se acercó con una serie de estudios, análisis de algunas revistas sobre implantes, sobre chips que se iban a colocar y de alguna u otra manera hacía esta comparativa con el texto bíblico y me pareció muy interesante lo que él decía, pero algo que creo falló fue el hecho de que él dio un día y una hora para estos acontecimientos. Y desde la perspectiva y desde el estudio, desde la investigación que esta persona hizo, él mencionaba que pues el fin del mundo, la venida de Jesús, estaba a unas cuantas semanas. Y pues a unas cuantas semanas estaba este evento de evangelización de jóvenes, que era el eje, encuentro de jóvenes en el espíritu. Y recuerdo que todos fuimos a este evento como equipo, los que íbamos a participar como equipo, pero todos muy, muy temerosos de, ¿será que cuando llegue la hora va a suceder lo que esta persona dijo que iba a suceder? Entonces estamos más expectantes al hecho de, ¿será que va a ocurrir? ¿Será que va a acontecer? ¿Será que Dios me va a encontrar en esta situación? Más que sentir este alivio y este regocijo de que por fin vamos a toparnos con Jesús, era este temor. Y creo que cuando leemos en los textos bíblicos estos pasajes que están muy relacionados al fin del mundo, no debemos concentrarnos tanto en tratar de comprender el día y la hora exacta, sino más bien tomarlos como un aspecto de la oportunidad para el cambio, la oportunidad para poder prepararnos, para poder seguir preparándonos. En Lucas 21-29 Jesús amplía la parábola, nos dice, mirad la higuera y todos los árboles. Hay este hecho de que podemos nosotros observar muchos elementos que dan esta señal. La enseñanza es universal. Dios deja marcas visibles para recordarnos que Él está obrando. Estas señales no son simplemente una muestra de que el tiempo está por terminar, son señal de que Dios está obrando. Y las enseñanzas no son para provocar miedo, sino para despertar nuestra atención y recordarnos que la historia está en manos de Dios. Amós capítulo 3, verso 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No se trata de un grupo selecto de personas que va a recibir el mensaje de Dios. Acá lo importante es que las señales se van a manifestar. Y probablemente hoy estamos recibiendo muchas señales, pero no para asustarnos, no para tener miedo, no para considerar este aspecto de el fin del mundo está cerca y ahora qué pasará, qué sucederá, qué miedo, quizás voy a ser arrojado al fuego del infierno, sino para tener presente que debemos seguirnos preparando. Aún hay cosas que necesitamos mejorar. Mateo capítulo 16, verso 3 dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Esta era una confrontación que igual hacía Jesús, porque de alguna manera las personas de la época estaban muy conscientes de cómo observar el cielo para saber cuándo cosechar, cuándo no cosechar, cuándo sembrar, cuándo no hacerlo, cuándo salir a pescar, cuándo no. Recordemos que muchas de las personas de la época tenían como fuente de sustento el pescar y por lo tanto tenían que salir al mar y ellos reconocían cuando el cielo estaba dando estos aires de una tormenta, por lo tanto no salían a la mar. Y Jesús les dice eso, ustedes son capaces de reconocer estas señales del cielo, pero no son capaces de reconocer las señales de los tiempos. Y aquí viene una reflexión importante, ¿cuáles son esas señales que hoy en pleno siglo XXI, hoy en el 2025, estamos recibiendo con respecto a la venida de Jesús? Y aquí quiero hacerles una pregunta para poder reflexionar. ¿Estamos viendo los brotes del tiempo presente como señales del juicio?
o como señales de la misericordia que nos llama a volvernos a Dios. Muchos pasamos tiempos de miedo, es que ya se acerca, es que Diosito ya viene, es que no estoy bien delante de Dios, es que tengo mucho pecado. Algunos incluso esperan el tiempo final como para poder decir, por fin estos paganos, estos pecadores, recibirán lo que merecen. Creo que la forma en la que debemos ver las señales es desde este elemento de la oportunidad para cambiar, para transformarnos y para ayudar a otros a que inicien su proceso de transformación. El segundo punto que quiero compartir con ustedes está basado en el verso 33 del pasaje base que leímos y dice, el reino se acerca con fidelidad, no con demora. Cuando vean que se cuando vean que suceden todas estas cosas, dice el pasaje, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Jesús no nos llama a la especulación, sino a la expectativa. Hay muchas personas que entran en este juego de estar especulando. ¿Cuándo vendrá? Y comienzan a dar fechas, como les decía, comienzan a dar años y comienzan a ver las señales. Y algunos quizás ya estarán utilizando lo que está sucediendo en con el guagua pichincha, como que ya, una señal más del fin del mundo, una señal más de que Dios, Jesús, está por venir. Y comenzamos a especular y creo que lo errático es justamente caer en ese error de la especulación. Y nos olvidamos de esta expectativa, de lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia, en cuanto al amor, en cuanto a la gracia, en cuanto a la misericordia. Él dice, sabrán que está cerca. No hay duda ni ambigüedad, estamos cerca. Y algunos nos dicen, pero bueno, estamos cerca ya 2000 años. Han pasado casi 2000 años desde que Jesús pronunció estas palabras. ¿Qué tan cerca estamos? Y yo no recuerdo si fue una entrevista, un documental o una película, más bien creo que era una película, que hablaba justamente de los temblores, de los terremotos, ¿no? Típicas películas de Hollywood, ¿no? Que hay el desastre, que tiene sus cientos de científicos haciendo análisis de la Tierra, de las tormentas y muchas otras cosas más. Y en esta película creo que el científico a cargo, el que tenía el papel de científico, decía, no sabemos cuándo, cuándo va a suceder eh, eh, un terremoto. Creo que fue en una clase, no recuerdo bien. Me vienen ideas así a la mente un poco ambiguas frente a este acontecimiento. Y esta persona, creo que era justamente el profesor, que decía, mientras más nos alejamos del evento cero, mientras más lejos esté el acontecimiento del evento cero, es decir, en este caso del terremoto, del primer terremoto que se suscitó, mientras más nos alejamos, es más probable que otro evento ocurra. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que va a ocurrir. No es lo mismo la probabilidad de un terremoto quizás a los 3 días de un temblor muy fuerte, de un terremoto muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya la masa, la tierra, la capa tectónica, ¿no? Lo que motiva o lo que hace que ocurra un terremoto, pues ya se acomodó. Entonces, tener otro terremoto quizás de magnitud 7 es muy poco probable. Pero mientras más nos vamos alejando en el tiempo, es más probable de que ocurra otro terremoto de magnitud 7, de magnitud 9. Y es lo mismo con este aspecto de la venida de Jesús. Quizás en el día 2, en el día 3, después de que Él ascendió al cielo, como que no era muy probable de que Él regrese. Pero han pasado 2000 años. La probabilidad
se sigue haciendo mucho más grande. Es muy probable que estemos ya a las puertas de la venida de Jesús. Seguimos sin saber la fecha y la hora, pero es mucho más probable, porque nos seguimos alejando del punto cero. Y aquí, vuelvo y repito, no se trata de infundir miedo, sino de comprender que Dios no ha olvidado su promesa. El reino viene, el reino está aquí, su justicia vendrá. Pero lo más sorprendente es esto. Mientras el reino se acerca, Dios sigue esperando que más personas entren. Y ahí viene justamente nuestro papel como representantes de Cristo para ayudar a otros a conocerlo. Y como decía en la reunión de ayer, no solamente a conocer al Dios Rey, al Dios que da órdenes, sino al Dios Padre, al Dios que ama, al Dios que abraza, al Dios que escucha, al Dios que restaura. El lenguaje de estar a las puertas que vemos en Marcos 13:29 no significa urgencia desesperada, sino perseverancia activa. Algunos se han desanimado. Después de 2000 años, el agnosticismo, el ateísmo parece tener un auge muy interesante y claro, cuestionamos este aspecto de ¿será que realmente existió un Jesús y que hizo lo que hizo? Desde que conociste a Jesús, desde que tuviste la oportunidad de escuchar su mensaje, ¿cuánto tiempo ha pasado y cuántas veces quizás te has cuestionado sobre la venida del reino? No es tanto un mensaje de una urgencia, sino más bien de una perseverancia activa. Seguimos perseverando a pesar de que quizás el resto del mundo nos dice no, no va a suceder. El reino no es un evento lejano, es un gobierno que ya está operando y que se revelará plenamente. El Dios que viene no es un juez impaciente, sino un Padre que llama con insistencia a todos los que aún están lejos. Y creo que esa es la razón por la que aún a pesar de tener estas señales del fin del tiempo, no ocurre la venida de Jesús. Porque no es esperar a un juez, es esperar a un Padre. Y este Padre lo que quiere es que todos podamos tener esta relación, esta unidad con Él. La segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Nuestro Padre es paciente. Pero Señor, ¿por qué no vienes ya para aniquilar este mundo? ¿Cuánta pobreza hay? ¿Cuánta delincuencia hay? ¿Cuántos niños muriendo de hambre hay? Y sí, reconocemos esta gran necesidad, pero si esto se está demorando es porque tenemos un Padre paciente que no quiere que perezcamos, que quiere justamente crear una unidad, una relación con nosotros. En Hebreos capítulo 10, verso 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este poquito sigue siendo el aspecto de esperar. Y vuelvo y repito, he hablado con algunas personas y muchos dicen, pero ya hemos esperado 2000 años. ¿Qué otro poquito tenemos que esperar? Un poquito más puede significar que esa persona egoísta, egocéntrica, se arrepienta y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice que por uno que se transforme hay fiesta en el cielo. ¿Quiénes somos nosotros para intentar persuadir a este Dios de que ya venga pronto, sabiendo que lo que Él quiere es restaurar la relación que se había perdido? Todo lo descrito en la Biblia es el plan de Dios para poder tener esta comunión con su pueblo. Quiero compartirles ahora el punto número 3.
Está basado en los versos 34 y 35 del pasaje base. Y este punto 3 que quiero tratar con ustedes es: la palabra permanece cuando todo lo demás cae. La palabra permanece cuando todo lo demás cae. En este pasaje dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Aquí Jesús eleva su enseñanza de una parábola agrícola a una declaración eterna. Todo lo creado, sistemas, imperios, estructuras, seguridades, todo caerá. Pero su palabra, su promesa, su reino no serán removidos. Si hacemos una especie de análisis del tiempo, de la historia de la humanidad, podríamos decir que a la vuelta de la esquina nomás sucedieron los acontecimientos del Holocausto en la Alemania nazi. Si vemos un poco más la historia del Ecuador, a la vuelta de la esquina nomás se vivió la década ganada propuesta por un grupo de políticos aquí en nuestro país. Y hoy las noticias hablan de que muchos de sus integrantes se están separando. A la vuelta de la esquina nomás ocurrió una pandemia que nos encerró. ¿Se acuerdan cómo eran esos tiempos? La expectativa, la incertidumbre. ¿Será que podemos salir? ¿No podemos salir? ¿Quién se contagia? ¿Quién no se contagia? Si se contagia, ¿será que sale? ¿No sale? Escuchábamos de la muerte. Yo que trabajaba en un hospital en ese entonces lo decía y lo sigo diciendo. Durante los 5 años que trabajé en este hospital nunca vi tantos muertos como el año de la pandemia. Pero ese tiempo ya pasó y parecería ser que nos hemos olvidado de las enseñanzas de ese tiempo. Ya no usamos mascarillas, ya no nos lavamos las manos frecuentemente. Parecería ser que esa pandemia fue hace varios años atrás. ¿Y han pasado qué? ¿3, 4 años? ¿5? Las cosas pasan. Los acontecimientos humanos pasan. Pero la palabra de Dios sigue siendo vigente, sigue estando vigente. Nosotros hemos hecho durante este tiempo análisis sobre las parábolas de Jesús y muchas de sus enseñanzas siguen estando presentes hoy en día. Sus enseñanzas siguen estando y siguen siendo tan reales. Esto no solo es una afirmación del fin del mundo en cuanto al hecho de que mis palabras nos pasarán. No es solamente una afirmación escatológica, es una promesa pastoral. En medio de la incertidumbre, la fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. En Mateo, Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aunque esta frase ha sido debatida, el énfasis no está en la cronología, sino en la certeza del cumplimiento. El reino no es una posibilidad, es una garantía. El reino no es una posibilidad, no es un qué tal sí, es una garantía. ¿Qué pasa cuando nos chocamos y tenemos el seguro activado en nuestros vehículos? Hay una garantía de que la empresa responderá para poder cubrir los daños. Este reino de Dios es justamente esa garantía para quienes hemos decidido confiar en Cristo. El cristiano no vive a la deriva del miedo o de la especulación, sino anclado a la palabra que no pasará. En Isaías capítulo 40, verso 8 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si hacemos nosotros estudios sobre lo que
se menciona en el Antiguo Testamento, muchas de esas enseñanzas siguen estando vigentes hoy en día. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24 dice, el que oye estas palabras mías y las hace, le compraré, le compararé a un hombre prudente. El que oye estas palabras y las hace es comparado como un hombre prudente, como una persona prudente. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Estamos edificando nuestra esperanza en lo que el mundo ofrece o en lo que Dios ha dicho? Finalmente, a manera de conclusión, quiero mencionarles que Jesús no contó esta parábola para crear especulaciones del fin, sino discípulos que aprendan a vivir con discernimiento, obediencia y confianza. El reino viene, es un hecho. La historia avanza. La puerta está cerca. Y la voz de Jesús sigue sonando en cada generación. Reconozcan los brotes. El verano se acerca. El reino está por revelarse. Y aquí quiero motivarles a una acción frente a cómo estamos nosotros viviendo nuestro cristianismo. No vivamos con miedo, sino con esperanza. No te distraigas con las ramas, reconoce los brotes. Y no pierdas tiempo discutiendo la fecha. Responde hoy con fe al Dios que te habla. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias porque más allá de pensar en el tiempo exacto de tu retorno, en esa fecha exacta, en esa hora exacta, gracias porque a través de esta parábola podemos tener esperanza de que tu reino se aproxima, de que tu reino vendrá, de que cualquier situación que quizás nos haya llevado a sentirnos mal, cualquier situación que nos haya hecho sentir poco cómodos, eso será pasajero. Y nuestra esperanza está en que tendremos la oportunidad de habitar en tu reino porque hemos decidido creer en ti. También oro, Señor, para que puedas de alguna manera darnos la oportunidad de transformar nuestro pensamiento hacia el hecho de la necesidad que otros tienen de poder escuchar tu mensaje. No un mensaje de castigo, no un mensaje de odio, no un mensaje que señala, sino un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje que dice y afirma que hay un Dios que nos ama tal como somos. Reconocemos que no quieres dejarnos tal como estamos, que siempre hay algo que mejorar, pero damos gracias porque tenemos un Dios que nos ama tal como somos. Y ayúdanos a acercarnos a aquellas personas que requieren escuchar este mensaje. Personas que quizás tienen conflicto al verse al espejo, que no aman su apariencia, que no aman quizás la forma de sus ojos, que quizás no aman la forma en que su carácter, su temperamento se manifiesta. Ayúdanos a ser instrumentos vivos que transmitan este mensaje de esperanza. Un reino que se acerca, en donde todos tendremos la oportunidad de poder habitar. Honra y gloria solo a ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén.